favorecidos disponían de letrinas, el pueblo llano utilizaba generalmente los establos, los patios traseros. La civilización romana supuso el máximo desarrollo técnico y la mayor extensión geográfica de los sistemas de saneamiento en la antigüedad. Sus ciudades contaban con completas redes de alcantarillado, letrinas conectadas con las cloacas a través de canales de agua corriente y baños públicos. También a los romanos les debemos el modesto orinal o matula, utilizado por la inmensa mayoría del pueblo de las urbes del imperio. Durante la Edad Media en España, los reinos cristianos y al-Ándalus mantuvieron diferente relación con el agua. En las fortalezas de los reinos cristianos, el servicio utilizaba las letrinas adosadas al muro para evacuar los desechos al foso. Los señores disponían de su silla de asuntos o sillico, un artístico mueble que escondía un orinal. Las ciudades conservaron los baños públicos hasta que en el siglo XI el muy cristiano Alfonso VI de Castilla restringió su uso por miedo a que sus súbditos se arabizaran. Los campesinos justamente se lavaban las manos y la cara porque se creía que el agua reblandecía los cuerpos. Por el contrario, los árabes dotaron a las ciudades de Al-Ándalus de canales para conducir el agua desde depósitos subterráneos hasta los puntos de consumo, alcantarillas para evacuar las aguas residuales y baños públicos o hammams. Hubo más de 300 en la Córdoba del siglo X. Las viviendas contaban con letrinas conectadas a pozos negros o cloacas y las clases acomodadas disponían de bañeras con agua corriente. Las ciudades de la Edad Moderna eran insalubres. El hacinamiento, la contaminación del agua de consumo por aguas residuales y las nulas prácticas higiénicas favorecían la aparición y el contagio de enfermedades infecciosas. Aunque las normas municipales intentaban mejorar la situación, la realidad era difícil de cambiar. Así, mientras en 1668 el comisionado de policía de París ordenaba la instalación de letrinas en todas las casas, el pueblo mantenía la costumbre de tirar por la ventana el contenido de los orinales. Europa no conocería la construcción de letrinas públicas y la colocación de barriles de alivio en los cruces de las calles más transitadas hasta la segunda mitad del siglo XVIII. La obligación de construir fosas estancas para los detritus, limpiarlas periódicamente y transportar los restos a estanques en las afueras se reveló insuficiente, ya que no eliminaba la contaminación bacteriana. A partir de 1830, el cólera arrasó Europa. Para combatirlo, fueron necesarios los estudios del doctor John Snow, que demostró la relación de la enfermedad con el consumo de agua contaminada por aguas residuales. Desde 1840, Hamburgo, París, Londres y otras ciudades europeas abordaron la construcción de redes de alcantarillado modernas. A finales de siglo, el inodoro con cisterna de agua conectado a la red de saneamiento se impuso como la mejor solución. Pero el inodoro no fue un invento decimonónico. Como muchos de los grandes hallazgos, tiene tras de sí una historia de evolución, de ensayos y errores. Uno de los primeros retretes con descarga de agua similar a los actuales se encontró en el Palacio de Cnosos, en Creta, y data del siglo XX a.C. En 1589,
John Harrington fabricó el primer water closet que regaló a su madrina, la reina Isabel I de Inglaterra. No prosperó porque, salvo que se utilizase gran cantidad de agua o que ésta corriera continuamente, el reflujo era inevitable y el olor insoportable. La solución llegó en 1775 de la mano del relojero londinense Alexander Cummings, que patentó el retrete con sifón, una tubería en forma de S que actuaba como cierre hermético y permitía que el inodoro realmente lo fuera. 100 años más tarde, Thomas Turifet vendió el primer retrete de porcelana que se convertiría en el material más popular y que dio lugar a auténticas obras de arte. Cuando los hermanos Edward y Clarence Scott popularizaron en Estados Unidos un producto hoy universal, el papel higiénico en rollo, la modernidad estuvo servida. A principios de siglo, la higiene arraigó como valor en los países occidentales. Las dos guerras mundiales y sobre todo la segunda supusieron la paralización temporal de las mejoras en Europa y la destrucción de ciudades, edificios e infraestructuras en amplias áreas del continente. Tras el conflicto, el auge de la construcción permitió que las clases populares accedieran a pisos conectados con las redes públicas de abastecimiento y saneamiento. Hoy, la tecnología ha alcanzado altas cotas de eficiencia. Podemos elegir el caudal de descarga de las cisternas, se han generalizado los sanitarios adaptados para personas con movilidad limitada y en el extremo del confort, los últimos modelos de inodoros japoneses o Waslet incorporan secador, calentador de asiento, masaje y chorro de agua dirigible. Pero, ¿qué pasa en otros lugares del planeta? Están constituidas por dos recipientes, en uno de los cuales se hace la digestión y en el otro se hace la infiltración, para lo cual una de ellas es permeable y la otra es impermeable. Estas fosas son construidas bajo tierra, como ustedes pueden observar, y luego por encima se instala ya el baño correspondiente, pero el funcionamiento de estos baños es bastante bueno, como ustedes han debido verificar en los otros casos. No hay olor porque la digestión está garantizada y también la infiltración, en tal que la gente está bastante conforme y contenta con que se haya dotado de este servicio básico a sus familias tan necesitadas. Nuestro trabajo más específicamente ha sido hecho en la parte no vista y esta parte se la hemos dejado un poco a la iniciativa y a la creatividad de cada uno de los usuarios. ¿Y contento con el baño ahora? ¿Funciona bien? Sí, funciona bien, trabaja. Ahí. Antes no tenía baño, ¿cómo, No tenía cómo se las arreglaba? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde hacías? Yo no se puede hacer En cualquier parte. para andar yo trabajando. El futuro que llegará. El futuro, como en otras ocasiones, aportará avances y mejoras. ¿Cómo serán los inodoros? ¿Se sustituirá el agua que arrastra los residuos por aire a presión o rayos láser?
¿Fabricaremos el papel higiénico con algas que depurarán los desechos en el momento? ¿Dejaremos de producir desechos porque nos alimentaremos con pastillas? ¿Conectará el inodoro con un reactor que generará energía para nuestras viviendas? El futuro que llegará está en nuestras manos. Bien, como después sería una pequeña reseña de lo que viene siendo la historia en este caso, de cómo surge, cómo nace por necesidad lo que viene siendo el inodoro, ¿no? Sobre todo, como vimos en el video, evitar pues enfermedades, ¿no? Enfermedades que en el siglo XVIII, perdón, pues se vio, pues, se vivió una fuerte crisis debido precisamente a las cuestiones de asepsia, sobre todo en las grandes ciudades, donde los residuos o aguas servidas, producto de las instalaciones que no existían de drenaje, provocaron, pues, lo que viene siendo la peste negra, ¿no? La peste negra, pues, es una consecuencia de que en aquel entonces sobre todo el crecimiento poblacional que fue dándose en las ciudades, en las metrópolis de aquella época, y no contaban con lo que era el evacuar, en este caso, las aguas servidas, las aguas residuales, producto precisamente de las necesidades fisiológicas de la población y cuestiones de aseo, ¿no? Y vimos cómo a través del tiempo también se han dado soluciones hasta hoy en día, lo que viene siendo el contar en algunos casos con biodigestores, ¿no? Los biodigestores son equipos, son sistemas de tratamiento, se puede decir, de nuestras aguas servidas, aguas residuales, que en gran forma ayudan o prevén que lo que nosotros estamos enviando, lo que viene siendo el colector, sea de una manera ya más tratada, ¿no? Si nosotros tomamos el tiempo, en este caso vemos el tiempo que hacen recorrer lo que es el agua servida de nuestra vivienda hacia lo que viene siendo, en este caso, la disposición final, que son aguas tratadas, aguas tratadoras, en este caso, aguas o presas de captación de aguas residuales, van a observar que el proceso de descomposición, sobre todo la emanación de gases, principalmente gas butano, que es lo que producen los residuos de aguas servidas, lo realizan de una manera o una forma dentro del camino o del proceder, ¿no? Muchas de las veces, si nosotros no contamos con la suficiente pendiente en nuestra instalación sanitaria, en nuestra vivienda, ahí puede suceder el proceso, ¿no? Y es necesario contar con ciertos sifones, ¿sí?, o ventilaciones de aire que eviten la acumulación de este gas. Bueno, entonces iniciamos con la presentación, jóvenes. Ahorita al final les voy a poner lista a los que se van conectando, ¿ok? Ok. Diseño una instalación sanitaria. Vamos a conocer las generalidades de las instalaciones sanitarias dentro de una casa habitación. Vimos los antecedentes primeramente o el marco histórico de las instalaciones sanitarias, así a lo largo de lo que viene siendo la historia o el desarrollo del transcurso de la humanidad, se han ido realizando en algunas civilizaciones o en algunos lugares ciertas condiciones o ciertas mejoras para conducir
¿verdad? En este caso lo que es las aguas servidas o las aguas residuales producto de los sanitarios, de los baños públicos que entonces había. Y vemos que si nosotros vemos la historia, en Creta, el Palacio de Conosos, hace 4000 años alrededor el rey Minos gobernaba y ya contaba en aquel entonces con un cierto sistema de drenaje, no se puede decir, con el cual pues ellos ya daban la conducción o la eliminación de estos residuos sólidos o desechos, perdón. Actualmente, si nosotros vemos una ramificación o una plano, se puede decir, de lo que viene siendo estas conducciones, pues en aquel entonces eran algo muy similares, ¿no? Acuérdense que la función principal de las tuberías es la conducción, ¿verdad? Pero a diferencia, como les había dicho anteriormente, un tubo sanitario no va a ir forzosamente a tubo lleno como en el caso de las instalaciones hidráulicas, ¿no? Por lo tanto, aquí va a depender mucho de la pendiente que es una diferencia de alturas respecto a una longitud, ¿no? Cuando muchas de las veces tenemos problemas y lo podemos vivir aquí localmente, sobre todo de que cuando llueve en Caborca, que no contamos con un drenaje pluvial, vienen las consecuencias de lo que viene siendo la saturación de lo que es los sistemas de drenaje en nuestras calles. Muchas de las veces también la misma pendiente no ayuda, ¿sí?, a que estas aguas residuales sean evacuadas de manera regular. Para entonces, en ciertos sectores se ha optado en hacer lo que le llaman se me vino a la mente porque estoy viendo la rueda aquí. Un cárcamo le llamamos, ¿verdad? El cárcamo es, por ejemplo, si yo tengo, como vemos en el dibujo, una altura y deseo yo subirla a un nivel superior, vaya. Antes usaban lo que viene siendo estas ruedas, ¿no? Las ruedas realmente lo que hacían, captaban el agua de la parte inferior y lo subían a la parte superior. De esa manera, si nosotros nos damos cuenta, le daban la pendiente suficiente, ¿verdad? O muchas de las veces quizá si había alguna cresta o algún cerro que impidiera el flujo de estas aguas residuales de forma natural, que normalmente así lo hacemos, aunque ahorita pues lo usamos a través de tuberías, ¿no? Realmente los conductos son cerrados, en aquel entonces eran canales abiertos. Se usaban este tipo de ruedas que nosotros ahorita actualmente pues le llamamos cárcamo. El cárcamo es como un rebombeo para el agua residual, o en este caso las aguas negras o aguas grises, las rebombeamos y aumentamos en este caso la velocidad, ¿verdad? Y ya vemos también pues, que el agua en circulación arrastraba los desechos. En aquel entonces las instalaciones tenían trampas para evitar la entrada de gases al alcantarillado del edificio y había respiraderos que no produjeran altas presiones en el alcantarillado. Muchas de las veces cuando hay una concentración enorme de gases puede ocurrir sin explosión, ¿verdad? En algunas ocasiones algunos aventureros jóvenes ahí o adultos de que quieren eliminar este caso, acuérdense que en el drenaje se da la proliferación o la conducción de lo que viene siendo la fauna nociva, ¿no? En este caso las cucarachas. Hay gente que trata de eliminarlas por medio de fuego, ¿no? Y es un error muy grande, ¿no? Nosotros si encendemos y arrojamos fuego a nuestro drenaje normal, puede ocurrir una explosión. ¿Por qué? Porque ahí en esas áreas, principalmente los registros, es donde se acumula lo que viene siendo la materia fecal y ahí sufre la descomposición. Al sufrir esa descomposición, inmediatamente en menos de 2 horas empieza a producir el gas butano. Entonces, sí es muy importante contar con respiraderos o sifones
que eviten que ese gas se emane, que ese gas salga de lo que viene siendo las alcantarillas y únicamente ya conducir lo que viene siendo el agua del, del drenaje de su casa, o muchas de las veces de lo que viene siendo la conducción de la drenaje en la calle. Por decir, si nosotros vamos a lo que es un emisor dentro de lo que es las redes de drenaje, vamos a contar primeramente con ramales. Esos ramales lo que hacen, lo mandan a un colector, que ese colector, por decir, vamos a suponer, capta cierto volumen de agua servida en un sector de la ciudad. Por ejemplo, puedo tener un colector que para conducir lo que viene siendo las aguas residuales de la colonia Aviación, Deportiva, Industrial, Santa Cecilia, por decirlo así, pero a su vez lo voy a enviar a un emisor. El emisor viene siendo un tubo de mucho más dimensiones mayores y tiene la función de canalizar o darle salida, en este caso, a una planta de agua tratadora, a lo que viene siendo las aguas servidas. Pues ya cuando nosotros vemos casi el punto final, lo que vamos a ver es un agua gris inodora. Curiosamente, agua jabonosa, porque el proceso de descomposición o de conversión, en este caso de los gases, de formación de los gases, sucede en la tubería. Por eso el hecho de que muchas tuberías, principalmente las de cemento que antes se usaban, se retiraron del mercado. ¿Por qué? Porque en el caso del cemento, las aguas residuales también producen sulfatos. Esos sulfatos pues, son producto de los mismos gases que lo que hacen con el tiempo desbaratan o deshacen lo que viene siendo el tubo de cemento, ¿verdad? Entonces, precisamente las aguas residuales deben de ser la mayoría de las veces conducidas por PVC sanitario de cierto grado de norma, se puede decir, o muchas de las veces con tubería de fierro o acero, ¿no? Vimos también lo que fue el perfeccionamiento del inodoro, ¿verdad? Con limpieza por agua. De hecho, el water cloth, de ahí se viene la abreviación de WC, ¿verdad? De estos sistemas de eliminación de desechos, que son los sistemas de drenaje y tratamientos de aguas negras, han hecho mucho por eliminar las enfermedades de nuestro mundo, ¿no? A alguien se le ocurrió, muy probablemente haber sido un ingeniero o algún doctor, que hicieron esa sinergia de ver la manera de ser algo mucho más higiénico, ¿no? Porque antes existían las letrinas, pero letrinas, acuérdense, es un sistema en seco, le llaman, ¿verdad? Que debe llevar su tratamiento. De hecho, a mí me tocó hace algunos años andar allá por una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Y sobre la carretera, pues vemos lo que le llaman las áreas, áreas de descanso, ¿no? Donde hay módulos de baño. ¿Y cuál fue mi sorpresa, no? Que no había baños, en este caso, inodoros con agua, sino que eran letrinas, ¿no? Eran letrinas, ¿por qué? Porque era un área restringida, era un área donde no se... Y la función era tener letrinas, pero se le adicionaba un polvo, que en este caso creo que era caldo. Entonces, hay ciertos tratamientos, las letrinas igual, pues todavía existen en algunos lugares de nuestro país, pero no por eso pues vamos a decir que sea algo, un foco de infección, porque podemos tratar, en este caso, la conservación o el tratado de lo que viene siendo las aguas servidas o residuales por medio de polvo, ¿no? El hecho pues de que utilizamos hoy en día lo que viene siendo los aparatos con agua, pues ayudan o facilitan mucho lo que viene siendo la conducción y sobre todo la prevención de enfermedades, ¿no? Aunado a esto, pues lo que viene siendo el mantenimiento diario con algunos productos químicos de limpieza, ¿sí? Que van a eliminar ciertos residuos que sean nocivos para la salud.
resultados, además deben de ser desalojados todos los residuos orgánicos, los que son productos de la limpieza corporal, lavado de ropas, vajillas, utensilios, todo lo que se viene en referencia a lo que es asepsia, ¿no? Asepsia es el concepto de limpieza. Bien, ¿qué es en sí una instalación sanitaria? Instalaciones sanitarias es un conjunto de conducciones encargadas de evacuar las aguas residuales de una edificación hacia lo que viene siendo la red municipal de alcantarillado. En este caso, pues van a ser el tubo, los drenajes, los sifones, si hay ciertas trampas de grasas, principalmente en las cocinas, todo el conjunto de esos elementos o conducciones que nos facilitan o se encargan de evacuar las aguas servidas, pues es lo que se le conoce como instalación sanitaria. Esta instalación pues tiene por objeto el evacuar o retirar de lo que viene siendo nuestra construcción, nuestra casa, de forma segura, aunque muchas de las veces no necesariamente económica, lo que viene siendo las aguas negras y en muchos casos las aguas pluviales. Aunque ahorita la mayoría de las veces ya por cuestiones de sustentabilidad se está optando que cierta parte de esa agua gris o de esa agua negra sea tratada y lo utilicemos quizá para lo que es regadío de áreas verdes, de parques, y en el caso de las lluvias, pues captar lo que viene siendo la captación de agua de lluvia, precisamente para ser muchas de las veces también tratada y utilizarla en lo que viene siendo los servicios de sanitarios o inodoros, ¿no? Lo que viene siendo entonces la instalación sanitaria incluye en sí lo que son tubos, ciertas conexiones, como son los codos, reducciones, algunos codos sobre todo a 45, algunas obturaciones o trampas hidráulicas. Estas trampas pues pueden ser de diferentes tipos, son las que podemos ver debajo de nuestro lavamanos, tipo de sifón, o pueden ser céspol. Sobre todo el céspol lo manejamos en lo que son las coladeras. El céspol es como un bote, vemos por ejemplo una lata de pintura, es un bote, y va a tener en la parte superior un cono. Ese cono lo que va a hacer es que va a permitir la salida, en este caso del agua residual, la hoja bolosa principalmente, pero va también siempre estar cubierta a un nivel con agua. Esa cubierta o ese nivel de agua que va a tener ese céspol bote va a evitar que los gases se regresen o salgan por nuestra coladera. A eso se le llama sifones. Estos evitan que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general, apoyándose para su buen funcionamiento con ventilaciones. Siempre es importante, acuérdense, si nosotros tenemos en un sistema cerrado un líquido y no tenemos o no realizamos lo que viene siendo un sifonaje o una ventilación, muchas de las veces ese líquido va a tardar en evacuar. ¿Por qué? Porque probablemente se llene y la función de los tubos de drenaje deben de ser no a tubo lleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente la velocidad que le vamos a inducir va a ser de acuerdo a una pendiente que nosotros le demos, ¿no? Una diferencia de altura. Entonces sí es importante en lo que viene siendo nuestras instalaciones contar con desagües, ¿no? Perdón, con ventilaciones. Ahorita ya es más común en lo que viene siendo las instalaciones sanitarias contar con este tipo de sifonajes, ¿no? Al menos en el caso de que nosotros queremos comercializar en alguna vivienda, nos van a pedir que tenga una ventilación más. Y dentro de lo que viene siendo ya el análisis de precios unitarios, cuando nosotros realizamos lo que es instalación sanitaria, tenemos que considerar esta partecita de acá de arriba, que viene siendo la ventilación. Ventilación es como una especie de un tapón, pero ranurado. Y claro está que necesitamos también realizar ciertos sifonajes que son
por medio de céspol o por medio de trampas tipo S. Ahorita vamos a ver qué es una trampa tipo S. Una trampa tipo S es más como tener lo que vemos por debajo, en este caso de lavamanos o lavatrastes, que siempre va a tener en la parte inferior también un nivel de agua, ¿no? Este nivel de agua también va a evitar que el olor o el mal olor o los gases que se producen en el interior de nuestros registros o nuestra instalación se regresen a nuestros muebles, ¿no? Las aguas residuales, ¿qué son las aguas residuales? Son las aguas evacuadas de toda construcción y se le llama así debido a que la gran cantidad de variedad de residuos que arrastran, o también suele llamarse aguas servidas, porque se desechan después de aprovecharse un determinado servicio. Existen 3 clasificaciones de aguas residuales o servidas. Tenemos primeramente las aguas negras, que estas van a provenir de lo que viene siendo los mingitorios y WC o inodoros, ¿no? En este caso las aguas negras se puede decir que son las aguas servidas que tienen que ser evacuadas de forma inmediata. ¿Por qué? Porque tienen ciertas, en este caso, pues bacterias o residuos que pueden provocar enfermedades en nuestro organismo, como lo que es la E. coli, ¿no? También vamos a tener las aguas grises. Las aguas grises son las que son evacuadas en vertederos y fregaderos. Y por último, las aguas jabonosas, que son las utilizadas en lavabos, regaderas y lavadoras. Ahorita lo que les mencionaba de lo que es la sustentabilidad o vivienda verde, en el caso de las aguas grises y aguas jabonosas, estas, principalmente las jabonosas, ¿no? Son las que podemos utilizar de manera directa, ¿sí? Sin tratar a lo que viene siendo el regado de plantas, ¿sí? O de ciertas áreas verdes. Aunque la mayoría de las veces es recomendable tratarlas aún así, ¿verdad? Quitarles ciertas impurezas y de esa manera, como van a estar al aire exterior, pues evitar en su totalidad o la mayoría de las veces su contaminación. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir la instalación sanitaria? En primer lugar, pues darle una máxima rapidez a la evacuación de las aguas de los distintos muebles o aparatos sanitarios que tenemos en nuestra casa. Evitar la entrada de malos olores procedentes de las alcantarillas del mueble. Muchas de las veces, hasta lo que viene siendo algún taponamiento o alguna obsturación que tuviera nuestra red municipal, puede provocar que el agua de drenaje, si es demasiado, se regrese y también, pues, con consecuencia, pues traiga estos malos olores a nuestra vivienda. Esto sucede muchas de las veces en ciertas áreas de la ciudad cuando llueve y en este caso, se taponean, vaya la palabra, ¿verdad? Se taponean lo que viene siendo las conducciones, o en este caso los pozos de visita, que son como los registros sanitarios que tenemos principalmente en los cruceros de las calles, ¿no? Otra de las condiciones es pues tener una durabilidad elevada, evitar la pérdida o fuga de fluidos. Aquí es muy importante que nosotros realicemos una instalación sanitaria adecuada. Si vemos, por ejemplo, lo que viene siendo los registros, vamos a ver para qué más adelante, para qué sirven, ¿no? Los registros sirven para el mantenimiento, aunque también lo utilizamos cuando vamos a hacer un cambio de pendiente o un cambio de dirección. Es recomendable que en una instalación sanitaria se eviten en su mayoría las piezas, en este caso los codos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces si yo pongo un codo a 90 grados para cambiar la dirección de forma brusca, ese cambio o esa condición de meter un codo puede taponear o en este caso retener algún elemento extraño que se vaya ahí. Y al momento de nosotros meter lo que es la guía para en este caso, para destapar el caño o el drenaje, pues vamos a tener unos problemas. Por eso es recomendable, por norma, utilizar los registros. Otra de las condiciones puede resistir la acción corrosiva de los residuos vertidos, por lo cual las construcciones deberán ser impermeables.
Aquí otro tema, voy a tener lo que viene siendo mis elementos. Se recomienda que sean elementos de un solo tramo, de tal forma que las separaciones de mis registros sanitarios, por ejemplo, queden a una longitud no mayor a centros de 6 metros. ¿Por qué? Porque es la medida, o en este caso el tramo de 6 metros, que es como lo comercializan los tubos para drenaje. En el caso de diámetros de 4, de 2 o de 6 pulgadas. No voy a tener en mi caso un diámetro de mayor a 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque va a ser imposible, pues al menos que sea un módulo de departamentos, ¿no? Pero con un tubo de 4 pulgadas para lo que viene siendo la evacuación interna de mis residuos, o en este caso el agua residuales, pues es suficiente, ¿no? Quizá de lo que es el registro, que le llamamos descarga domiciliaria, lo que es la calle, ahí sí pudiéramos poner de 6 pulgadas, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar la evacuación rápida. Entonces estas son las condiciones, 4 condiciones con las cuales nosotros necesitamos estar bien pendientes para que nuestra instalación sea funcional. ¿Cuáles son las partes que conforman una instalación sanitaria en una casa habitación? Pues ya la mayoría sabemos, ¿no? Los muebles y accesorios sanitarios, que son aquellos que permiten proporcionar los servicios sanitarios específicos que requiere una construcción de un edificio. Su boca de desagüe no será mayor a 32 centímetros. Y en el caso del desagüe de los muebles inodoros, por ejemplo, la salida sanitaria es de 4 pulgadas. En el caso de los lavamanos, pues es de 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque realmente es agua jabonosa. Y en el caso de los migitorios, también pudiéramos tener 2 pulgadas, aunque muchas de las veces son 4. Y en ciertos muebles institucionales vamos a tener 4 pulgadas. Otro de los elementos que forman una instalación sanitaria pues son los bajantes. Los bajantes vienen siendo como los ramaleos secundarios, se puede decir. Y estos bajantes de aguas servidas conducen el agua que vierten los muebles sanitarios, los céspolos o las coladeras, llevándolo a los ramales. En este caso, a nuestro tubería principal, se le puede decir. Los bajantes de aguas pluviales conectan las coladeras de la azotea a los ramales de tubería horizontal, en algunos casos, ¿no? Aquí, como yo les digo, muchas de las veces no contamos con un sistema de bajantes de aguas pluviales, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas, pues, estamos en una zona donde casi no llueve. En el caso de algunos lugares donde sí llueve mucho, evitar precisamente inundaciones al interior del inmueble, pues son recomendables los bajantes pluviales y conectarlos a su vez a lo que viene siendo las redes de drenaje, ¿no? Ok, estos pues van a servir el conectar lo que viene siendo ramales horizontal de la planta baja y van a conducirlo al colector principal del edificio, aunque esta conexión no es recomendable ya que los sistemas de drenaje municipal están diseñados únicamente para transportar las aguas servidas, producidas en los edificios, y no están calculados para irles aguas de lluvia, ¿no? Debe de haber ciertos reglamentos, ciertos lineamientos para lo que viene siendo el diseño, ¿no? Los diseños, así como realizamos un diseño de lo que viene siendo la instalación hidráulica, por ejemplo, si quiero tener una presión constante, qué equipo de presión voy a utilizar, qué bomba, qué tanque de almacenamiento. Lo mismo sucede en lo que viene siendo las aguas servidas. A nivel ya de municipal, se tiene que realizar cálculos para evacuar de manera rápida hasta en un tiempo determinado lo que son las aguas servidas. Los ramales, pues, son las tuberías horizontales que unen los bajantes tuberías verticales de los muebles sanitarios del colector principal, que le llamamos también el albañal, tubo albañal, y estos ramales deben de contar con una pendiente del 2% para permitir que los líquidos transportados fluyan al colector principal. Realmente el ramal principal, en este caso en una casa habitación, pues va a ser la tubería de 4 pulgadas, que va a estar muchas de las veces en segmentos hasta de 6 metros, unidos por registros sanitarios. La pendiente mínima que deben de tener estos ramales es de 2%. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro
que baje, ¿sí? O en este caso por cada metro deberá tener una pendiente descendente de 2 centímetros, ¿okay? Es el 2%. Tenemos el colector principal. El colector principal o bañal es el conducto colocado en el nivel más bajo del edificio, el cual se conectan todos los ramales, tuberías horizontales y bajadas de aguas negras o pluviales. La pendiente igual que deberá tener este conducto va a oscilar entre 1.5 a 3%, casi por lo general igual, mínimo el 2%. Y el material con que está construido pues dependerá de la durabilidad que se desee dar. Normalmente pues son tubos de PVC. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, una acometida sanitaria o una descarga. Vemos el tubo de drenaje con un codo slam, le llamamos, una silleta que es la que une nuestro tubo al eje, en este caso al tubo de la red municipal. Y todo este compuesto, es que aquí no sé cómo explicarle, es que de cuenta venimos con la pendiente de nuestra casa, inmediatamente vamos a tener un codo. Se le llama codo slam porque tiene la manera de moverlo en cualquier sentido horizontal. Entonces, este codo, si nosotros lo vemos de frente, realmente viene así y baja aquí. Antes lo que hacían, le metían un codo de cemento y le metían una pegazón ahí o una unión con mortero. Ya no se usa eso, ahora se usa este tipo de conexión. Y aquí vemos el corte, lo que es la acometida sanitaria. La acometida sanitaria rápidamente la función es transportar las aguas servidas del edificio de una casa habitación a la alcantarilla, une el registro de la terminación de lo que es nuestro tubo o albañal principal con la red pública. ¿Se construye con tubo de concreto simple? No, ya se hace con tubería de PVC tipo sanitario con una pendiente mínima del 2%. Mañana seguimos entonces, jóvenes, con lo demás, ¿sí? Nomás pues para avisarles porque pues muchas felicidades ahí sobre todo en lo que fue siendo este primer parcial. Pues fue uno de los grupos 505, 506 que tuvo pues mayor calificación. Espero que sigan así, jóvenes.